Listo, señoras y señores, sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que verdaderamente vinimos a hacer aquí. Así que, tan. Hoy voy a empezar con el primer video, que es la historia. Es que concha, una hora. ¿Qué? Bueno, la historia de los 9 primarcas traidores de Warhammer. Dios mío, auxilio. Hola, soy Leo, y si estás viendo esto es porque descubriste o realmente te interesa Warhammer 40.000, el universo donde si algo no se muere o causa dolor cada 5 minutos, golpean a las madres de los guionistas. ¿Qué? Pero sobre todo, que contiene varias de las historias más épicas que encontrarás. Hasta Sí, la ahora verdad, vimos sí. lo básico, pero al fin estamos listos para ¿Cómo sumergir que lo un poquito básico? la cabeza en el lore. Pues hoy conocerás a los primarcas, los personajes más importantes de este universo y algunos de los mejores escritos que encontrarás en la ficción. Siendo los hijos del emperador, estos seres divinos tuvieron el destino de la galaxia en sus hombros y por petición popular, hoy vas a conocerlos. Debido a que son 18, para poder hablar un poco ¿Qué? más a profundidad de ellos, he decidido 18. dividirlos. Así que bienvenido a... O sea, ¿me estás diciendo que estás todavía dividiendo una historia ya de 1 hora? Dios mío, soy yo de nuevo. No soy tu mejor guerrero, Diosito. Bueno, ya sigamos. Los 9 primarcas traidores. Como siempre, no tienes que saber nada de Warhammer 40.000 para comprender este video. Está hecho para que todo el mundo pueda disfrutarlo, así que siéntate y relájate. Pero antes de iniciar, repasemos un detalle importante. Estoy seguro que muchos de ustedes se tienen que estar preguntando: Yo no tenía ni idea. Warhammer 40.000 es nuestro universo, pero 40.000 años en el futuro, aunque no vamos todavía tan adelante. En el milenio 25, la humanidad llegó a un punto de culmen tecnológico donde dominó la galaxia, hasta que el tropo más antiguo de la ficción se hizo presente y las máquinas se rebelaron. Esta guerra causó un desastre sin igual, gran parte... ¿Se imaginan que de verdad algún rato las máquinas se rebelen así como siempre escuchamos en las historias? Por favor, que yo no esté vivo para en ese entonces. Sigamos. Nuestra tecnología fue perdida y nuestros mundos quedaron aislados, siendo destruidos por alienígenas o guerras desesperadas por los recursos, siendo la Tierra o Terra quien más sufriría por esto. Por suerte, en el milenio 30 apareció un hombre al que simplemente conocemos como el emperador de la humanidad, Big E para abreviar. Usando ingeniería genética, creó super soldados y comenzó la unificación del planeta, iniciando así el imperio de la humanidad. No el imperio de una porción de la humanidad o 3/4 partes de la humanidad, la humanidad. Por lo que luego de conquistar Terra, Big E tenía una misión en mente: viajar por las estrellas y unificar a toda nuestra especie. Qué guapo, Él era un por cierto. psíquico, el más poderoso que ha existido o existirá, casi siendo capaz de manipular la realidad con sus pensamientos, siendo increíblemente inteligente hasta el punto de rozar la omnisciencia. Pero aún así, sabía que incluso con todo su poder, él la tendría difícil para conquistar la galaxia solito. Por eso necesitaba generales, usando su ADN, los poderes de la dimensión conocida como la disformidad, el reino de las almas, la tecnología rescatada de la era dorada de la humanidad y Dios sabe qué otras locuras, creó a 20 seres perfectos que cumplan este rol, los llamados primarcas, sus hijos, de los cuales se extrajeron parte de su ADN para crear a legiones de supersoldados conocidos como los Adeptus Astartes, Marines espaciales. Comparar a un primarca con una persona sería como comparar una piedra con un planeta. Están a un nivel tan por encima del nuestro que muchos solo podrían describirlos como dioses. En las palabras del propio emperador: serán mis hijos, y en ellos vivirán las esperanzas de la humanidad unificada. De ellos será la fuerza para prevalecer, no solo cuando la victoria esté al alcance de la mano, sino incluso cuando parezca inalcanzable. Cuando la ruina se asiente como un sudario sobre nosotros, en esos tiempos de oscuridad, mis nobles hijos brillarán más que todos. Cada uno de estos primarcas sería parte de la psique del emperador, su fuerza, su lealtad, su intelecto, y así, además que este les entregó un don especial, único para cada uno. Con ellos la conquista hubiera estado asegurada, pero por desgracia un incidente causó que estos 20 niños fueran lanzados por toda la galaxia cuando aún gestaban en sus cápsulas, obligando al emperador a iniciar antes de tiempo en un esfuerzo para encontrarlos. Estos niños acabarían en diferentes mundos, los cuales moldearían su personalidad. Serán los héroes del imperio y sus más odiados enemigos.
2 de ellos fueron Yo purgados soy de la Vicky. historia por el propio Big E, hasta el punto que nadie sabe sus nombres y qué pasó con sus legiones. Así que 18 primarcas. Hoy conoceremos a los 9 primarcas destinados a convertirse en traidores. ¿Dónde terminaron? ¿Cómo era? ¿Por qué Siempre hay que ponerle traicionaron al sazón a esta emperador? historia. Todo eso. Así que agárrate fuerte de tu tacita, pues iniciamos con la historia de... Es un papucho. Me olvidé. Ay, no, espérate. Sigue. Ay, me acordé. Es un papucho. Su cara está tallada por los mismos ángeles. Y... Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Luego de ser lanzados de los laboratorios de su padre, los pequeños primarcas viajaron por esta dimensión conocida como la disformidad, donde Ay, amo su superentidades peluquita. llamadas los dioses del caos y sus Puta, qué demonios buenos. lamieron sus cápsulas de gestación en un intento de alcanzarlos. Por suerte, las cápsulas de los pequeños estaban bien selladas, especialmente la de Fulgrim, saliendo de la disformidad para estrellarse contra un planeta llamado Chemos, el planeta con más Amsiemdamp en la galaxia, pues en sus buenos días fueron un mundo minero muy rico, ¿Ansiedad? pero ahora las minas se Quiero habían ir. quedado vacías, muchas máquinas habían perdido y comerciar era difícil, por lo que vivían en pobreza absoluta, trabajando 24/7 para evitar morir de hambre. Hasta que La llegó. cosa iba tan mal que por ley, si encontraban a un huérfano, debían acabar con él para evitar gastar más recursos. Cuando encontraron al pequeño primarca, planeaban acabarlo de un disparo para ahorrarle el dolor de morir de hambre. Pero este resultó ser tan hermoso, tan increíblemente hermoso, espectacularmente hermoso. Era como ver a Calamardo. Sony anunciando el remake de Bloodborne para PC. Así de hermoso. Calamardo, Por lo eres que hermoso. no pudieron hacerlo, decidieron adoptarlo. La única excepción a la regla, los primarcas fueron creados para crecer rápidamente. Y ustedes me dicen que la belleza no importa, que es subjetiva, no, ya no puedo. Y que si Warhammer me está diciendo lo salvaron por ser hermoso. Puta, a mí me hubiesen matado. Choy. Ya me di. Así que a los 3 años, Fulgrim ya parecía un adolescente y para los 6 Un era un adulto papucho. perfectamente formado. Aunque claro, mucho más grande que el resto. Los primarcas miden por lo menos unos 3 metros. ¿Qué? Fulgrim demostró un interés enorme A mí sí me por gustan las los artes, altos. pero estas no existían en Chemos. Las opciones eran trabajo o muerte, tú elige. Así que se puso a cargo del planeta. Con su administración perfecta, pasó de ser un mundo que es muerto a perfecto. generar excedentes de recursos. Había renacido, retomando el comercio. Con el tiempo libre, Fulgrim incentivó el amor por la cultura, música, pintura, poesía, todas esas cosas. La leyenda de este hombre corrió por todo el sistema hasta llegar a los oídos del emperador. Cuando este se reunió con su hijo, el muy pillín ya tenía 20 esposas y contando. Se dice que al ver al emperador, Fulgrim se lanzó de rodillas, comenzando de esta forma su obsesiva búsqueda por la perfección que veía representada en su padre. Este le presentó a su legión, todos muy idénticos al propio Fulgrim, personas altas, esbeltas, de ojos violetas y cabellos blancos como la nieve, extremadamente hermosos. Pero para sorpresa del primarca, solo quedaban 200 de estos guerreros. Un defecto genético los había diezmado. Bienvenida. Con lágrimas en los Bienvenido. ojos, Fulgrim dio el discurso más épico, conmovedor jamás pronunciado. Tanto que el propio Big E derramó una lagrimita de orgullo. Ordenó que se les diera todo el equipo necesario para ayudarlos a recuperarse, que solo ellos podrían usar su símbolo personal, el águila imperial, y que desde ahora su legión sería conocida como los hijos del emperador, consiguiendo de esta manera su apodo, Fulgrim, el Fénix. Bajo su mando, su planeta había renacido no, y qué ahora papucho su ese. legión Ese me también viene- renacerá. ese me viene a Fulgrim proclamar, lideró a sus este, legionarios de manera su perfecta. religión. Sus Yo sí les victorias se digo. acumulaban una tras otra y exigía a sus hijos que persiguieran la perfección en todas sus formas. Se lo usaba como ejemplo de lo que una legión debía ser: elegantes, nobles, fuertes y honorables. Al principio, Fulgrim encaminaba esta búsqueda de la perfección como algo noble. Ya sabes, siempre apuntando a ser mejor. Siempre puedes llegar más lejos, tanto en tu nobleza, tanto en tu dedicación, en ese tipo de cosas. Pero pronto, este orgullo pasó a convertirse en arrogancia, más específicamente en sus hijos, quienes se veían mejores que las otras legiones. Aún así, Fulgrim seguía manteniendo buenas relaciones con muchos de sus hermanos, intentando no dejarse llevar por su creciente ego.
Seguía siendo un guerrero noble y valiente, el cual le enseñó a sus hijos la belleza de las artes e intentaba incluso compartirlo con sus hermanos. Pero su punto de inflexión sería cuando llegó al planeta Laeran, donde se enfrentó a ¿qué una pasó con raza eso? sino de hombres serpientes. Logró llegar hasta el último de sus templos y en medio de literalmente una orgía de serpientes hasta ¡Qué la mierda! muerte, encontró una hermosa espada plateada. Lo que no sabía Fulgrim Ok. es que esta espada contenía en su interior a un poderoso demonio de Se volvió. Slanesh, el dios del exceso. Durante meses, este demonio fue destruyendo la psique del primarca, llevándolo a los extremos de las emociones. Él creía estar siendo manipulado, pero en realidad esta criatura solo le susurraba lo que Fulgrim tenía oculto en lo más profundo de su corazón. Un deseo de ser perfecto. El antaño noble y Calamarito. orgulloso hombre ahora era un ser arrogante y paranoico, el cual desató un frenesí Yo en artístico exámenes. lleno de depravación, cuadros hechos con sangre Loquito. y heces, esculturas moldeadas con carne humana, festines de inocentes y cosas mucho peores. Fue su hermano Horus quien lo convenció de unirse a los rebeldes al convencerlo de que el emperador le había mentido. No era lo que clamaba ser, no era perfecto. Durante la atrocidad de Isban III, cuando los traidores purgaron a los leales de sus filas, Fulgrim mató a muchos de sus hijos, no porque no los seguirían en la rebelión, sino porque simple y llanamente no les caían bien. En la batalla de Isban V se enfrentó a su más amado hermano reclamando su vida. En un momento de lucidez, incapaz de tolerar el horror que había desatado en la galaxia, Fulgrim le entregó su alma al demonio en la espada, cayendo totalmente en la locura, convirtiéndose en el más Wey. O sea, ¿qué giro me están dando aquí? O sea, de una persona que literalmente le estaba haciendo bien. O sea, ya, su ego, su belleza, lo que sea. Pero le estaba haciendo bien, o sea, no le estaba haciendo mal. Y de la nada me dan este giro tan maldito. Dios mío. No puedo. grande campeón de Slanesh Wow. y llevando a sus hijos a un festival de horror sensual como ¿Qué? nunca antes se había experimentado. Durante la herejía ¿Por de qué Horus, la siempre hay rebelión algo galáctica que que es partió el sexo? imperio de la humanidad en dos, él sería responsable de matar una enorme cantidad de gente inocente, no combatientes, no porque tuviera alguna especie de valor estratégico, solo por el placer de experimentar con ellos, y por último, se retiró con su dios para descansar en un mundo de placer eterno donde yace hasta la actualidad. Fue Fulgrim quien hirió de muerte a su hermano, Robute Guilliman, dejándolo en estasis por 10.000 años. Como este ha regresado para liderar a la humanidad, corren rumores de que Fulgrim desea regresar a la galaxia. Pero créeme, de todos los horrores que se ocultan en las estrellas, el que este hombre puede desatar es sin lugar a dudas uno de los peores. ¿Ya? Aquí unas palabras. Pasar de la búsqueda de la perfección en todas las cosas a la máxima depravación no es un viaje que nadie hace en un solo paso. De ley. Es una serie de pequeños, cada uno justificable en su propia forma aislada, pero después de haber dado 100 de estos pequeños pasos, estás muy lejos de ser quien eras al principio. El libro de Fulgrim fue uno de los primeros que leí de Warhammer 40.000 y se ha convertido en una de mis historias favoritas, ya en general. Es maravilloso y lo recomiendo a todo el mundo. Es más profundo de lo que uno No, espera, perrito, y en una Fulgrim es taza, por ciertamente favor, un no, soy personaje pobre. fascinante. Pero ya basta de hablar del Fénix. Es momento de... ¿Cómo es que nadie reconoce lo increíble que soy? Todos deberían reconocerme y respetarme mucho. La cápsula ¿Qué del pasó? pequeño Perturabo terminó en el planeta Olimpia. Piensa en la antigua Grecia, en el espacio. Lejos de la civilización, por lo que fue criado en la intemperie, algo mortal para un niño, pero un simple juego para un primarca. Al crecer, se acercó a la civilización, donde fue visto como un semidios por sus habilidades, tanto Ya. que fue adoptado por el rey de la región y usado como un arma política. Nadie podía igualarlo en ningún aspecto. Por desgracia, la vida de Perturabo no fue una fácil. Verás, el emperador no solo hizo a los primarcas estos seres casi todopoderosos, también les dio regalos, poderes únicos. El Sí, poder eso de sí es cierto. Perturabo era el poder de comprender todo solo con verlo. Si veía un celular, ¿Cómo? no solo sabía cómo construirlo, también cómo usarlo perfectamente. Así con cada aparato. Esto Por favor, que me enseñe cómo utilizar bien las funciones de iPhone. Nada le cuesta.
suena cool, pero hizo que Perturabo nunca sintiera emoción por nada. Jamás disfrutó de la alegría del descubrimiento. Algo triste porque a él le encantaba construir. Él lo sabía todo, y lo peor es que no es como que simplemente pudiese apagar este poder. Algunas veces su cerebro era inundado con toda esta información, lo cual lo hacía perder el conocimiento y la memoria a corto plazo, olvidando todo, incluyendo Eso me dice... poquísimos amigos que tenía. Su planeta tampoco era el mejor lugar. Si bien no era un mundo con grandes amenazas, la gente de Olimpia eran personas paranoicas, desconfiadas. No ayudaba el hecho de que el segundo regalo de Perturabo era que al levantar la cabeza y observar los cielos, no veía nubecitas y pajaritos. Él veía el palpitante corazón del infierno y sentía la mirada de los dioses y demonios juzgándolos por cada uno de sus movimientos, riéndose de él. ¿Qué? Lo cual hizo que el muchacho fuera extremadamente paranoico. Él veía cada broma como un ataque personal, cada pequeña muestra de afecto como una simple forma de ganarse su favor. Por suerte, al ser un primarca, no es que le llevaran la contraria o le demostrasen que estaba equivocado muy seguido. Pero cuando pasaba, el tipo hacía berrinches como un gigantesco hombre bebé. Cuando el emperador lo encontró, Perturabo pensó que había hallado a la única persona en la galaxia que realmente podía entenderlo. Él odiaba la guerra y solo quería construir máquinas que ayudasen a la humanidad, o eso decía. Pero cuando el emperador le dio el mando de su legión y le dijo que su destino era destruir, su paranoia volvió. Todos quieren algo de ti. No ayudó que el emperador lo enviara a las campañas más peligrosas y tan terribles que no eran informadas en el imperio, por lo que no tenía honor. Él encaró las peores aberraciones y nadie le dio las gracias. El pobre Perturabo, siempre la víctima, o así se veía a sí mismo. Aunque él tampoco era un amor, ordenó matar al 10% de su legión, los guerreros de hierro, cuando supo que no eran los mejores en la Gran Cruzada. No eran malos, tenían una gran racha de victoria, pero simplemente no eran los mejores. Desconfiaba tanto de sus propios hijos que creó supercomputadoras que sirvieran como sus consejeros de guerras, directamente conectadas a su cerebro. Su traición fue sellada con dos acontecimientos. Primero, cuando el emperador anunció que uno de los primarcas debía regresar a Terra para ayudarlo a reconstruir el gran palacio imperial, eligiendo entre Rogal Dorn y Perturabo. Al final eligió a Rogal Dorn, el gran némesis de Perturabo, por lo que este hombre lo tomó extra personal. El segundo evento fue cuando la única persona que Perturabo realmente apreciaba, su hermana Calíope, en Olimpia, se rebeló contra el imperio. Perturabo fue rápidamente a arrestarla, pero cuando la encaró, ella le dijo que era un niño patético con complejo de mártir. En un arranque de rabia, el primarca la tomó del cuello y la mató. Yo discutiendo con Heavy. La verdad. Procediendo a masacrar su mundo. Solo cuando el fuego alimentado por millares de cuerpos ardió hasta el punto de nublar el sol, Perturabo se dio cuenta de lo que había hecho. Pasó de ser el defensor del imperio a su carnicero. ¿Con qué derecho cegó tantas vidas inocentes? ¿Verdad? Él sabía que el emperador jamás podría perdonarlo. ¿Ya? Pero un hombre sí lo hizo. Su hermano Horus Lupercal se acercó a él en su momento más bajo. En su y le momento dijo: más esquizofrénico. No fue tu culpa, es culpa del emperador por convertirte en esto. Tú solo querías construir maravillas para la humanidad y ahora él te volvió un asesino. Fue así como el Señor de Hierro se unió a los rebeldes, siendo la mente que dirigió los ataques a Terra, y sin él la herejía no hubiera llegado Claro, tan convencen lejos. al loquito. Una verdaderamente estratega sin parangón. Aquí unas palabras del propio primarca. Tú no sabes las cosas que sueño. Nadie lo sabe. A nadie le importo lo suficiente como para averiguarlo. Ciertamente su hermano... Yo cuando ando deprimida en la universidad, a nadie le importo. tenía Yo te razón. comprendo, creo que Perturabo tú y es un yo petulante nos vamos hombre a llevar niño bien. con complejo de mártir y una historia bastante interesante. Tampoco tengo complejo de Martín, no se Ese pasen. es el Señor de Hierro. Pero ahora, si de verdad estás listo para una historia trágica, es ¡Ay, hora más de ir a Ciudad trágico! Gótica. ¡Eres un monstruo! El único monstruo aquí eres tú. La historia de Conrad Kurz es la historia de su planeta, Nostramo, un mundo mortal no por su ecosistema, sino por lo que los humanos habían hecho de él.
Un mundo pesadamente industrializado. Una espesa capa contaminante impedía el paso de la luz, sumiendo a este planeta en la noche eterna. El gobierno se redujo al control de casas nobles que luchaban mutuamente por el poder mientras intentaban enmascarar todo en una falsa democracia. La única cosa que controlaba la población era la alta tasa de suicidios. Los crímenes eran una cosa casi necesaria para sobrevivir. Las casas nobles tenían su propia milicia y aplicaban las leyes que quisieran. No había distribución de bienes. Si tenías, tenías. Si no, mal por ti. La cápsula del... No sé si alguien se ha visto esa parte de Cusco, o sea, Cusco el emperador, cuando decía, ¿qué era lo que a ti te faltaba o lo que no tenías? Y decía, oh, dinero. Y decía, ¡ja! Yo no tengo la culpa de que tu familia haya nacido, ¿cómo dice? Pobre, pobre. Y yo sí, soy en esos momentos. El Primarca ingresó al planeta como un meteorito, siendo lo único que iluminó los cielos en miles de años. El impacto contra Nostramo fue tan grande que la cápsula descendió casi hasta el núcleo. Conrad tuvo que arrastrarse por 3 años para escapar, solo para encontrarse con un cielo oscuro y un caníbal que intentó acabar con él. Conrad lo mató. ¿Contexto? Y este hombre fue su primera comida en 3 años. Ahora, los primarcas y sus hijos tienen la habilidad de absorber la memoria de alguien al tomar su sangre o comer su carne. Esta habilidad le dejó a Conrad saber todo lo que este hombre sabía, cosas que no eran buenas, y él de alguna manera naturalmente supo que estas cosas debían ser castigadas, que eran crímenes. Así el Primarca creció entre las calles de Nostramo, sin familia o amigos, cazando a otros para sobrevivir, castigando a los criminales, siendo conocido como el acechante nocturno. La forma en la que castigaba a sus víctimas eran sádicas e inhumanas. El momento que definiría la traición de Conrad fue cuando este descubrió su poder único: ver el futuro. En una ocasión capturó a un joven criminal. Al tomarlo del cuello vio 2 futuros. En uno, Conrad le perdonaba la vida y este se convertía en su amigo. Poco a poco entre los dos iniciaban una revolución que salvaría a Nostramo y lo llevaría a una era dorada de esplendor. La otra visión era que el muchacho lo traicionaba, hiriéndolo en el hombro y convirtiéndose en el más terrible criminal que se ha visto, llevando a Nostramo a una verdadera masacre. Conrad acabó con él de inmediato al considerar el riesgo demasiado grande. Lentamente consiguió conquistar... He ahí a nosotros cuando nos saben decir en urgencias, dice, siempre tienen que evaluar el riesgo-beneficio, y yo, ¿por qué yo debo tomar estas decisiones? El planeta usando el terror como arma y desollando a uno que otro criminal en televisión, obligando a todo el mundo a ver, bajando la tasa de criminalidad al 1% y elevando la calidad de vida de los habitantes de Nostramo, llevándolos a una edad de oro, pero a la fuerza. Cuando el emperador lo encontró, Conrad tuvo una visión, la más terrible de todas. Se vio a sí mismo como un monstruo enloquecido, al universo en llamas y al emperador sufriendo eternamente. Tan horrible fue esta visión que intentó arrancarse los ojos. El emperador lo detuvo diciendo que vino a llevarlo a casa. Conrad respondió que él era el acechante nocturno y sabía perfectamente qué es lo que su padre pensaba hacer con él. Su legión era conocida como los amos de la noche, sí, hace el meme, psicópatas, asesinos, ladrones, etc. Conrad se volvió el único primarca en odiar a sus hijos, los despreciaba con el alma, pero aún así conquistó miles de mundos usando las estrategias. No, solo quería ver los niveles del para ver qué tanto, quiero ver qué tanto llegaste acá. Bueno, como siempre Heavy aquí ayudándome en cosas de... En cosas que yo no puedo, ya. Parcival, no empieces. Perfecto, ya está. Sí, espérate, que ya no le quiero dar oportunidad a Parcival de que me moleste. Parcival siempre te va a joder, de hecho está lleno de memes tuyos y de cómo es esto y de tus habilidades informáticas. Ya, chao. Parcival, ya déjame a mí mis habilidades informáticas, por favor. Estrategias de terror que superaban la imaginación de los mortales. Fue constantemente atacado por estas horribles visiones, las cuales comenzaron a afectar su mente, hasta que se enteró lo que había pasado con Nostramo.
Sin él para guiarlo, el planeta había vuelto a sus viejas costumbres. Mucho peor, la ola de masacres que había visto en esa visión hace tanto tiempo con el muchacho en el tejado se había hecho realidad. Él pensaba haber escapado de este destino, pero ahora se manifestaba frente a sus ojos. No importaba lo que intentase, todo terminaba igual. Lo mismo pasó con sus otras visiones. El destino estaba marcado. Durante mucho tiempo él hizo todo lo posible para no convertirse en ese monstruo que tanto lo atormentaba. Pero se dio cuenta que sus hermanos lo criticaban, el imperio lo criticaba, pero el emperador siempre perdonaba sus faltas. El emperador quería que se convirtiese en ese monstruo, en su monstruo. El destino no podía ser evitado. Él había nacido para esto. Intentó pedir ayuda a sus hermanos, pero solo fue recibido con acusaciones de traición. Conrad casi mata al primarca Rogal Dorn en un ataque de rabia, y en su locura destruyó el planeta Nostramo. Cuando estalló la herejía, Conrad se alió con Horus, no porque creía en su causa o adorase a los dioses del caos, sino porque simple y llanamente él pensaba que era el destino que no podía ser evitado. Enfrentarse a su padre y ser un monstruo. Su obsesión por esto era tan grande que él sabía cómo debía morir. Y si esto se cumplía, todo lo demás estaría justificado. Nunca tuvo una opción. Nunca fue su culpa. Es así como fue hecho y es así como estaba escrito. Conrad dijo lo siguiente: tu presencia no me sorprende, asesino. Sé de ti desde que tu nave entró en la franja oriental. ¿Por qué no hice que te mataran? Porque tu misión y el acto que estás a punto de cometer prueban la verdad de todo lo que alguna vez he dicho o hecho. Simplemente castigué a aquellos que habían agraviado, tal como tu falso emperador ahora busca castigarme. La muerte no es nada comparado con tener la razón. De todos los primarcas traidores, posiblemente sea Conrad del primero al que le dedique un video completo. Y auguro que durará más de unas 2 horas. Pero si crees que el acechante nocturno tuvo una vida interesantemente difícil, déjame presentarte no me digan que ¡Se era acabó peor! ahora! ¡Me lo robaron, Carmine! ¡Todo! Toda la vida ¿me de estás Angron diciendo puede que voy a ir de resumirse en mala la frase: eso no es justo. Y es lo que vas a me voy a estar deprimir repitiendo al en este terminar esta vivo. sección. El pequeño Angron se estrelló contra el planeta Nuceria. El impacto fue tan terrible que la cápsula se destruyó, clavando partes de ella en su carne, siendo el dolor lo primero que sintió Angron. Pero tendría poco tiempo para sanar, pues al salir, un grupo de asesinos Eldar, una raza alienígena de guerreros ancestrales, se preparaba para matarlo. Recibieron una horrible visión del destino de este muchacho y no podían permitir que se cumpliera. De nuevo, algo mortal para un niño, pero hablamos de un primarca. Angron logró acabar con docenas de asesinos de élites Eldar con sus propias manos. Completamente exhausto, el muchacho fue recogido por los esclavistas de Nuceria y vendido como gladiador. Nuceria era un mundo pobre y gobernado por élites monstruosas, pero estas, a diferencia de Nostramos, mantuvieron al público controlado dándoles pan y circo, en forma de lucha de gladiadores. Angron fue obligado a matar por el entretenimiento de las élites. Logró crear un lazo de hermandad con los otros gladiadores, especialmente el más anciano de ellos, que se volvió una figura paterna para el muchacho, tanto que lo obligaron a matarlo. Cuando Angron se negó a hacerlo, fue tomado a la fuerza. Le arrancaron parte del cerebro y pusieron en su lugar un aparato conocido como los clavos del carnicero. Este artefacto sobrecarga la sensación del dolor del primarca, estimulando las partes que despiertan la agresividad. En un arranque de rabia descontrolada, Angron mató a su padre. Pero no se quedó allí. Cada que Angron estaba feliz, le dolía. Cada que pensaba, le dolía. Cada que respiraba o dormía, le dolía. Un dolor que solo se hacía más y más agudo con el pasar del tiempo. Oigan, ¿en serio me voy a deprimir? ¿En serio estas historias van a seguir siendo igual de tristes? ¿Cómo personas pueden sufrir tan? No. Me voy a deprimir. Lo único que podía aliviar el dolor causado por los clavos del carnicero era la rabia. Estos liberaban unos estimulantes que lo llevaban a un estado de euforia, librándolo del dolor y permitiéndole pensar claramente.
Aún así, Angron aprovechó que ahora lo consideraban un loco rabioso y lideró una revuelta. Liberó a sus hermanos gladiadores, comenzando disturbios que acabaron con varias ciudades. Por desgracia, eran un puñado de esclavos contra todo un planeta. Fueron acorralados en una montaña por literalmente todas las fuerzas de Nuceria. Era el fin. Hasta que llegó el emperador, el cual le dijo a Angron que lo había estado observando liderar esta rebelión y que había llegado para salvarlo. Angron estaba feliz, reunió a su gente listos para evacuar, pero el emperador se negó. Dijo que solo había venido por él y por nadie más, y que no podría perder su tiempo con esclavos muertos de hambre. No. Al escuchar esto, Angron se negó a marcharse. Prefería morir con sus hermanos a vivir en vergüenza. Sorprendido, el emperador se fue. Y cuando estuvo a punto de iniciar la batalla, Angron fue teletransportado, obligándolo a ver desde órbita cómo masacraban a sus amigos, quienes se preguntaban dónde estaba su general. Furioso, el primarca le dijo al emperador que por lo que había hecho, solo tendría el fantasma de un hijo, a lo que el emperador contestó: un fantasma es suficiente. Al escuchar esto, completamente consumido por la rabia, Angron se lanzó contra su padre matando a varios custodes, su guardia personal, pero al final el emperador lo tranquilizó con sus poderes psíquicos. Luego revisó esos clavos del carnicero y vio que estos lo estaban matando. El daño que le causaban al primarca era más profundo que la velocidad a la que se regeneraba. Ordenó guardar el secreto, que a pesar de poder salvarlo, no lo haría y que Angron serviría lo que tendría que servir. Luego lo lanzó a su legión para que ellos se encargasen del resto. Sí, no creo que te sorprenda que Angron se rebelara contra el emperador. Él era más un esclavo que un general y ordenó que toda su legión cargase también con los clavos del carnicero, volviéndolos unos dementes sedientos de sangre. Horus no gastó mucho tiempo convenciéndolo de rebelarse. Por desgracia, el llamado Ángel Rojo no podría tener ni siquiera una muerte digna, pues al final esta también se le fue negada por uno de sus hermanos, quien lo entregó al dios de la sangre, Khorne, para volverlo su campeón. Despojado de dolor, pero también de su mente. Solo un berserker descontrolado. Ese fue el destino final de Angron. ¿Qué hablas en serio? Aquí sus palabras. Escuché a sus desgraciados vestidos de azul gritando coraje y honor, coraje y honor, coraje y honor. ¿Sabes siquiera el significado de esas palabras? Coraje es luchar contra el reino que te esclaviza, aunque sus ejércitos superen en número los tuyos 10.000 a 1. Tú no sabes nada de coraje. El honor es resistir a un tirano cuando todos los demás maman y engordan con la hipocresía que él les alimenta. No sabes nada de honor. Ciertamente no es justo. Voy a llorar. ¿Quieres saber qué otra cosa tampoco es justa? Lo que le pasó a... ¡Otro más! No, voy a llorar. Okay. Ando Entre sentimental, los primarcas, oigan. y me refiero Ando a tanto estresada y leales con esto como voy a traidores, llorar. Mortario, sin lugar a dudas, fue quien terminó en el peor mundo. Sí, peor que Nuceria o Nostramos, o cualquier otro que veamos en el futuro. Los horrores de Barbarus eran tan grandes que cuando el emperador llegó a este mundo, ordenó purgar toda mención de este y sus habitantes de los registros imperiales. Él personalmente aplicó una censura sobre todo lo relacionado a Barbarus para ahorrarle a la humanidad las pesadillas que causaría saber que este tipo de seres existen en la galaxia. Solo mediante los rollos estigios del loco Thorn, el cual ha desaparecido misteriosamente, sabemos más o menos qué pasaba aquí. Lo poco que estamos seguros de Barbarus es que era un mundo consumido por espesas neblinas tóxicas y altísimas montañas donde descansaban necroseñores, seres alienígenas de horror absoluto que dominaron la muerte y usaban a los humanos como conejillos de indias para sus experimentos. Sus soldados eran monstruosidades retorcidas de múltiples bocas y apéndices que gritaban y lloraban por la muerte. Sería en este lugar que el más poderoso necroseñor decidió salir a caminar, cosechando las almas de los inocentes, cuando, de repente, escuchó un llanto, un niño vivo donde nadie más podría. Incluso ante su tóxica presencia, primero pensó en matarlo,
Pero luego vio en este niño un entretenimiento más en su infinita existencia. Sería su hijo. Lo llamó Mortarion, el nacido de la muerte, y ascendió con él a las montañas. Mientras más alto ibas en Barbarus, más potentes eran las toxinas. Así que lo llevó al punto exacto donde a duras penas podría respirar, construyendo allí un palacio para criarlo. Mortarion fue tirado literalmente a los perros, mutilado, humillado constantemente por su padre. No importaba cuánto lo intentase, siempre terminaba en crueles castigos. Ante los ojos de este gran necroseñor, cada decisión de Mortarion era la equivocada. Según cuentan los registros, los ojos de Mortarion eran un pozo sin fondo de locura, como si todo el tiempo estuviera luchando con las cosas que vio en Barbarus. Su vida cambiaría cuando vio a un grupo de aldeanos ser perseguido por los guerreros de su padre. Un muchacho llamado Calas Typhon le rogó por ayuda, dejarlos vivir, dejarlos morir. Para el muchacho esto había sido un grito de ayuda. Para Mortarion era la primera vez que alguien le daba la libertad de elegir, la libertad de ser él el dueño de su destino. Así pues, Mortarion se lanzó al campo de batalla salvando a estas personas, decidiendo rebelarse contra su padre y tomando las riendas de su propia vida. Poco a poco se ganó la confianza de la gente, liderando la resistencia contra los necroseñores. Tan distraídos estaban en sus luchas internas que el primarca comenzó a ganar fuerza hasta que luego de cruentos años de la más horrible guerra imaginable, solo el padre de Mortarion quedaba en pie. Pero el mismo día que estaba por iniciar la operación final para acabarlo y conseguir la independencia de Barbarus, apareció el emperador de la humanidad, con armas, medicinas y toda la ayuda necesaria, pidiéndole a Mortarion que se uniese al imperio. El primarca estaba furioso, no había iniciado esta desesperada lucha por la libertad solo para entregarse inmediatamente a otro tirano. Ese día era el culmen de toda la vida de Mortarion. Le dijo al emperador que tomara sus cosas y se fuera, que si tanto le importaba, ¿por qué no llegó antes? El emperador le dijo que ahora Mortarion no hablaba solo por él, sino por todo el planeta, por lo que no podía tomar sus decisiones tan ligeramente. Así que lo desafió. Si lograba matar ese último día al necroseñor faltante, entonces podría olvidarse de servir al imperio. De verdad tomaría sus cosas y nunca más volvería a verlo. Pero si fallaba, debía jurarle lealtad. Mortarion aceptó. Sé que no tenía nada que demostrarle a este extraño, pero era más que nada porque había sido consumido por la rabia. Así que tomó su equipo y marchó para cumplir su destino. A medida que ascendía, supo que el equipo que había creado no era suficiente para tolerar estas alturas. Ni siquiera la sobrehumana capacidad de primarca lo mantendría con vida demasiado tiempo. Logró llegar a la cima, pero estaba tan consumido del dolor que cayó. Mortarion se derrumbó incapaz de moverse, viendo a su padre adoptivo ir a reclamar su cabeza. Antes del golpe final, Mortarion escuchó una voz diciendo: «Hoy no caerás, hijo mío». El emperador surgió de entre la oscuridad, decapitando al último necroseñor de un solo golpe. Mortarion observó esto, y lo último que dijo antes de perder el conocimiento fue: «Nunca voy a perdonarte». Como hombre de honor, al despertar cumplió su palabra. Juró lealtad al emperador e intentó servir bien a su padre, confiar en él. Pero un primarca nunca olvida, y especialmente Mortarion. La herida de no haber logrado conseguir venganza se seguía infectando en su corazón, y saber que realmente nunca probaría la libertad era algo que lo consumía por dentro. Había sido arrastrado nuevamente a la servidumbre a manos de otro padre cruel e inclemente. El emperador intentó hablar con él, decirle que lo salvó porque lo amaba. Le confió varios de sus más grandes secretos, pero Mortarion estaba estancado. No podía perdonar. Al final se unió a Horus en su rebelión igual que Angron, sin necesidad de muchas palabras, pensando que al fin sería libre. Pero nada más lejos de la verdad. El chico que conoció de joven, Calas Typhon, su mejor amigo
y persona de confianza, vendió a Mortarion y a su legión. Los entregó a los brazos del dios del caos Nurgle, el señor de la plaga, el cual los castigó con las más horribles enfermedades imaginables. El dolor que sintió no tenía fin, así que para salvarse a sí mismo y a sus hijos, vendió su alma al dios del caos, ascendiendo al rango de príncipe demonio, sirviendo a otro señor tan inclemente como los anteriores. Mortarion diría tiempo después: no olviden ningún insulto, hijos míos, como yo nunca he olvidado los de mi padre, del emperador, ni los de Horus. No perdones desaires ni agravios, mantén tu amargura en lo más profundo de ti, y allí deja que se encone, deja que se agite, se retuerza y se hinche, hasta que te llenes de bilis tan venenosa que todo lo que toque se desmorone. Así servirás mejor a Nurgle, así esparcirás sus dones virulentos por el falso imperio y verás su descomposición final. En la actualidad, Mortarion fue el más activo de los traidores, llegando a tener un duelo con Guilliman, pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora, debemos concentrarnos en la historia de... Atención, por favor. Esto ya se arregla. Está a punto de hacer algo estúpido. ¡Qué mierda! De todos los primarcas, posiblemente Magnus sea el más poderoso. Terminó en el planeta Próspero, un mundo conformado únicamente por psíquicos, algo que le caía bien, pues el pequeño también era uno. Su apodo viene de que su color de piel era rojo intenso. No sabemos el por qué, pero como sea, el muchacho tenía grandes poderes psíquicos, tantos que ya interactuaba con el emperador desde su cápsula de gestación antes de ser lanzado por la disformidad. Sabía por qué había sido creado, quién era su padre, y aunque no sabía cómo es que terminó en ese mundo, sí que estaba seguro de que Próspero no era su tierra natal, aunque a diferencia de sus hermanos, este lugar era uno de entendimiento. La gente trataba a Magnus como un gran hombre, un erudito, y lo motivaban a mejorar sus poderes. Pronto aprendió a proyectar su mente por la disformidad, encontrándose con el emperador, guiándolo hasta su mundo. Dicen que cuando el emperador llegó, habló con Magnus como si fuesen viejos amigos, por lo que el primarca se unió con su padre sin problemas. Al igual que Fulgrim, la legión de Magnus también tenía un problema, pero este era con la semilla genética, la cual era extremadamente poderosa. Solo los psíquicos podían tolerarla, pero estos perdían el control, convirtiéndose en monstruosidades disformes. Magnus pidió a su padre tiempo para solucionar esto, y lo consiguió. Buscando en la disformidad, encontró un ser de enorme poder, al cual él creyó había engañado. Cambió la cura de sus hijos a cambio de uno de sus ojos. De esa manera fue capaz de sanar a sus hijos y volver a la Gran Cruzada. Al ser toda su legión de psíquicos, estos eran extremadamente poderosos, acabando con los enemigos del imperio casi sin ninguna baja por su lado. Magnus amaba enseñar todo tipo de cosas y abogaba por permitir que los psíquicos tengan una mayor aceptación dentro del imperio, aunque sus hermanos no estaban del todo felices con sus tácticas, acusándolo de jugar con poderes que él simplemente no podía comprender. Estos lo arrastraron al llamado Concilio de Nicaea, donde el propio emperador sirvió de juez y sentenció que los poderes psíquicos debían quedar prohibidos. Magnus debía dejar sus investigaciones y sus hijos debían volver a las armas y estrategias tradicionales. A pesar de este duro golpe, Magnus siguió siendo leal, pero en secreto se sumergía en la disformidad, aprendiendo más y más de sus misterios. Él pensó tener doblegada a las criaturas que vivían aquí, se creía más poderoso e inteligente que ellas. Una de estas le habló de la caída de su hermano Horus a la locura. Magnus rápidamente se proyectó a los sueños del primarca caído para intentar salvarlo, pero fue demasiado tarde. Horus se convirtió en el architraidor y solo Magnus sabía la verdad, pero en lugar de ver esto como una emergencia, lo vio como una oportunidad. Llegar de Próspero a Terra era un viaje que tomaba varios meses de manera convencional,
Pero, si usaba un hechizo para proyectar su mente hasta donde estaba su padre, podría informarle en cuestión de horas. Salvaría al imperio con los poderes psíquicos, demostrando lo equivocados que estaban todos. Magnus realizó un ritual donde sacrificó la vida de varios de sus hijos, llegando a Terra, la cual estaba protegida con una muralla de energía psíquica, muralla que logró romper cuando una criatura disforme apareció compartiendo parte de su poder, accediendo al palacio del emperador, llevando tras de sí una interminable horda de demonios. Magnus había destruido el llamado Proyecto Telaraña, el plan del emperador para salvar a la humanidad. Verás, hasta este punto los seres humanos tenían que utilizar la disformidad para movilizarse del punto A al punto B sin tardar miles de años. Esta disformidad era el superreino del infierno. Varias naves se perdían cuando intentaban navegar por aquí y no era el lugar más seguro al cual recurrir, pero era lo único que tenían. El Proyecto Telaraña cambiaría eso. Utilizarían una dimensión de bolsillo aparte, completamente segura y alejada de la disformidad. Este permitiría llegar del punto A al punto B de manera instantánea, sin riesgos ni nada. Tendríamos una presencia galáctica total y podríamos responder a cualquier amenaza, asegurando la supremacía de nuestra especie y alejándonos incluso más de los dioses del caos. Pero por su culpa, esta es una oportunidad que perdimos para siempre. Al ver esto, el emperador creyó que el primarca carmesí era el traidor. En su propia arrogancia, Magnus había condenado el futuro de la humanidad. Sería entonces que el dios del cambio, Tzeentch, le reveló que Magnus nunca tuvo control de la disformidad. Cada pequeño paso dado en ella, cada entidad que se había encontrado, había sido guiada por él. Fue Tzeentch quien curó a sus hijos a cambio de su ojo, un trato que Magnus pensó había pagado engañando a esta criatura, pero solo fue para despertar en él la arrogancia. El emperador ordenó a uno de sus hijos traer a Magnus a Terra para que explique sus actos, pero Horus intervino las órdenes. No más captura, ahora era exterminio. Magnus vio con lágrimas en los ojos cómo Próspero ardía. Él creía que estas eran las órdenes de su padre. Al final, realizó un trato con Tzeentch, su alma, a cambio de salvar a su gente. Magnus luchó contra el Rey Lobo, reventando uno de sus corazones, pero aún con todos sus poderes, el Gran Lobo logró destruir la espina dorsal de Magnus. Ahora, bajo el servicio del dios del cambio Tzeentch, Magnus es más un ser de energía que una criatura física, atado por su arrogancia y condenando todo lo que alguna vez amó o le importó. En sus propias palabras, si soy culpable de algo, es de simplemente perseguir el conocimiento. La novela de Magnus el Rojo, Los Mil Hijos y toda la saga que viene detrás está junto con Fulgrim como una de las mejores que he leído hasta la actualidad. La recomiendo enormemente si te interesa mucho este primarca. Un relato trágico. Pero ahora sí, debemos ver a alguien incluso más importante que el rey hechicero. Es hora de que conozcan a... Lo único que quería era ver su pulgar en alto. Y casi lo logré. También conocido como el architraidor, Horus Lupercal es uno de los personajes que más división ha causado en el fandom debido a su historia. Comencemos con el hecho de que Horus fue el primero en ser encontrado por el emperador. El planeta Cotonia no estaba muy lejos de Terra, por lo que fue encontrado casi de inmediato. Gracias a esto, Horus desarrolló un lazo especial con su padre. Se unió a él sin problema alguno y demostró ser un general muy talentoso, incluso entre los primarcas. Le salvó la vida al emperador en múltiples ocasiones y esta es la suya. Se dice que cuando encontraron al segundo primarca, Horus se sintió feliz, pero en el fondo deseó siempre ser visto como el favorito de su padre. Como todos los primarcas, Horus también tenía un regalo especial, y en su caso fue su increíble carisma. Se dice que este hombre caminaba en la delgada línea que separaba la confianza absoluta en uno mismo y la arrogancia. Esto hacía sentir a todo el mundo bastante cómodo a su alrededor, como hablar con un amigo bastante picarón. A pesar de ser seres tan superiores, los primarcas seguían siendo humanos.
Hasta cierto punto. Tenían opiniones muy distintas de sus otros hermanos, desarrollando muchas enemistades, acusando a uno de que tu estilo es horrible, tu estilo es indigno, tu estilo es estúpido, cosas así. Pero Horus no. Él veía la fortaleza de todos los estilos de lucha, acomodándose a ellos para siempre hacer un combo perfecto. Incluso Angron y Mortarion veían a Horus como alguien honorable. El primarca fue de los mejores en la Gran Cruzada hasta que el emperador lo nombró Señor de la Guerra. Este cargo significa que Horus lideraría la gran conquista de la galaxia, mientras el emperador se retiraría a Terra para trabajar en un proyecto ultra secreto, el proyecto Telaraña. Pero no podía hablar de este con nadie, ni siquiera con Horus, el cual sintió una gran desconfianza por parte de su papaíto. Pero aún así, trabajó lo más posible. Esto solo fue una pequeña bolladura en su defensa mental. Pero en fin, su manejo de la Gran Cruzada fue bien recibido, logrando expandirla a los límites de la Vía Láctea, aunque esto trajo ciertos problemas. La cruzada estaba por terminar y cada vez más el emperador le daba poder a las personas sobre los primarcas. Algo que empezó a preocupar a Horus y a varios de sus hermanos. Digo, ellos eran generales al final del día, y en la era de paz que se avecinaba, ¿qué papel iban a cumplir? Claro. ¿Serían solo meros gobernadores? ¿Fuerzas de pacificación? ¿El emperador de verdad pensaba darle el imperio a gente tan susceptible a los deseos mundanos y que ha demostrado no ser de confianza? Sí, sé que todo esto suena un poquito irónico ahora mismo, pero así pensaba Horus. A pesar de estas dudas, Horus se dijo a sí mismo: no, mi padre tiene sus motivos, así que siguió con su trabajo. No sería hasta la batalla de la luna de Davin que encontraría su destino. Allí sería víctima de una emboscada, y su viejo amigo, ahora corrompido por el poder del dios del caos Nurgle, Eugantemba, lo apuñalaría con una espada maldita, cargada con un veneno especial que ni siquiera el cuerpo del primarca sería capaz de procesar. Horus quedó al borde de la muerte. Desesperado, sus hijos trataron de todo para ayudarlo, pero nada parecía funcionar. Por último, y sin más opciones, lo llevaron a un templo. Aquí, Horus tuvo una visión. Vio el futuro, el imperio de la humanidad, sus ciudadanos en largas procesiones, con ojos enloquecidos, la piel maltratada hasta el extremo, flagelándose y gritando alabanzas a un dios. Los edificios estaban adornados con cráneos y símbolos religiosos hacia la muerte. Pero lo peor fue ingresar a esta iglesia y ver las estatuas de sus 9 hermanos, los más leales al emperador, y en el centro, su padre, adornado como un dios y representado como una parodia del verdadero. Allí le dijeron que este era el verdadero plan del emperador: alcanzar la divinidad, ascender mediante la apoteosis. Por eso se había marchado, por eso le estaba entregando más poder a los simples humanos. La razón por la que Horus no vio estatua suya y la de sus otros hermanos era porque serían sacrificados para cumplir el sueño del emperador. Él construiría un imperio del cual nunca podría gozar. Los sacrificios de sus hijos serían manchados, su propio nombre sería borrado de la historia. Así fue como Horus cayó en tentación. A pesar de que Magnus el Rojo apareció como un gigantesco lobo para salvarlo, Horus ya había visto suficiente. La grieta creada por el emperador con su desconfianza creció hasta romper su lealtad. Horus despertó como el architraidor, el hombre que salvaría el imperio de la locura de su padre, y si no podía rescatarlos, se aseguraría de reducir todo a cenizas, comenzando así la herejía de Horus. Horus le diría a su padre después: afirma ser un hombre, pero esa es una mentira revelada a cualquiera que pueda verte aquí. Niegas tu deseo de divinidad, pero levantas un imperio para alabarte. Te llamas a ti mismo el amo de la humanidad, y tal vez esa es la única verdad que dijiste, que deseas convertir a tus hijos en esclavos. Ahora, de momento parece que sí, Horus fue engañado y sus dudas vistas desde su lado tienen sentido, pero ¿por qué esta historia dividiría a los fans? Al final del día fue la propia arrogancia de Horus la que terminó en su desgracia. Pero se debe a que Horus no estaba destinado a caer. Su caída
Y cada acto que llegó hasta ella, punto por perrito punto, se acaba de subir a la fue camita. manipulada por... Lorgar Aurelian. Ay, se llama como el gatito de mi amiga Aurelian. Excepto que necesito una O. Ahora, ¿recuerdas que al principio de este video mencioné que cuando los primarcas se esparcieron por la galaxia, los dioses del caos intentaron alcanzarlos, pero no lo podían tocar directamente porque sus cápsulas de gestación estaban bien selladas? ¿Sí? Sí. Bueno, la cápsula de Lorgar poseía una pequeña grieta. Así que los dioses le susurraron directamente mientras viajaba, arrullándolo todo el camino. Lorgar terminó en un planeta llamado Colchis, un mundo dominado por una vieja fe que adoraba a 4 dioses. En este extremo mundo desértico, el pequeño primarca fue encontrado por un hombre llamado Corfaeron, el cual, al ver las actitudes del muchacho, lo crió de forma cruel para que éste desarrollase una dependencia hacia él, que siempre necesitase de su padre y que haga siempre lo que éste le solicite. Lorgar vio en sueños como un ser divino, un dios único, se presentaba ante él y comenzó una santa cruzada para unificar Colchis bajo la fe de este verdadero dios, el emperador, el cual, cuando llegó a su planeta, fue recibido como un ser divino. Lorgar pasaría un tiempo con su padre y este intentaría convencerlo de todas las formas posibles que no, hijo, no soy un dios, solo soy un humano muy poderoso. Pero el muchacho no captó la indirecta. Ni bien fue liberado, Lorgar comenzó a escribir el Lectitio Divinitatus, un libro sagrado donde describía las 99 razones del por qué su padre era Dios, comenzando con: cualquiera que niegue su divinidad es digno de ella. Viajando por la galaxia, llevando las buenas nuevas. Sepan todos que Dios camina entre los hombres, conquistando mundos y negándose a marcharse hasta que el último de los habitantes sea completamente leal a esta doctrina. Al enterarse de todo el asunto, el emperador destruyó la ciudad perfecta de Lorgar, Monarquia, obligándolo a arrodillarse en las cenizas de esta junto con sus hijos, pensando que sería suficiente para que aprendiese la lección. Pero por desgracia, el muchacho seguía sin entender. Una vez que le permitió regresar a su nave, Lorgar... Es como tu amiga, cuando le dices... Amiga, por favor, aléjate de él no es bueno para ti. Ay, y no lo puede hacer. Algo así, más o menos. En pocas palabras, la verdad. Oigan, hasta ahorita esto me ha parecido más triste que otra cosa, así como que tipo... Sí, Gary, lo que sea, son cosas full tristes, en serio. Chales, Rick. Esta vez sí te la babaste. Sí, estuvo... Está triste, amigos. Lorgar admitió que seguía pensando que el emperador era un dios, pero no uno digno de su adoración. Necesitaba a verdaderos dioses, lo anhelaba con toda su alma, pues para él solo la fe era la única fuerza suficiente capaz de unificar a la humanidad de verdad. En sus momentos más bajos, su padre adoptivo, Corfaeron, y su primer capellán, Erebus, le hablaron del antiguo peregrinaje que hacían los miembros de su vieja fe a una tierra lejana, sagrada, donde hombres y dioses convergen. Así, Lorgar comenzó este peregrinaje que lo llevaría al ojo del terror, llegando más específicamente al planeta de Cadia, habitado por los primeros cadianos, humanos adoradores de la disformidad. Allí vio cómo estos salvajes empezaban a realizar sacrificios humanos, bailando alrededor de los cadáveres de los pobres caídos. El emperador había mandado un buen par de custodes a vigilar a Lorgar en caso de que éste hiciese algo raro, y claro que intentaron detenerlo, lo cual terminó con Lorgar tomando a estos custodes y empalándolos para completar el ritual. Al hacerlo, la sacerdotisa que lo estaba liderando se convirtió en un demonio, ascendiendo por los poderes del panteón del caos y demostrándole a Lorgar que los dioses existen y escuchan a sus seguidores.
Esta procedió a explicarle al primarca lo que estaba a punto de pasar con lujo de detalles y sin dejar nada de lado. Si daba un paso más, si continuaba en la búsqueda de la verdad, sus hijos, su legión, los portadores de la palabra, sufrirían el dolor más absoluto, tanto en la carne como en el alma. La galaxia se bañaría en sangre y todos los sueños de la humanidad se vendrían abajo. Todo por saber la verdad. Lorgar dijo que esta valía cualquier precio. Ya, Martín, no Así llores. que aceptó. Entregó sus hijos a los demonios para que los sometieran al más absoluto tormento. Luego caminó solo al ojo del terror, donde los dioses le mostraron la verdad de la caída de los Eldar. Le dijeron que el emperador había robado su poder, que utilizó para crear a los primarcas y que estos en realidad son hijos de la disformidad. Le dijeron a Lorgar todo lo que éste quería escuchar y más. Al salir de allí, tanto él como su legión eran completamente distintos. Se volvió el primer hereje y comenzó a planear la caída de Horus. Pues solo Horus podría cumplir su sueño, acabar con el emperador y proclamar la verdad. Cada paso en la caída de Horus fue parte del gran plan de Lorgar, aunque el muy cobarde fue incapaz de ponerse a la cabeza del movimiento cuando tuvo la oportunidad. Fue él quien informó a Typhus sobre cómo vender su alma a Nurgle y entregar a su hermano Mortarion. Fue él quien alimentó la arrogancia de Magnus. Fue él quien le quitó la oportunidad de muerte honorable a Angron, pues fue Lorgar quien lo entregó al dios Khorne. Fue él quien vio tras los ojos de Fulgrim y supo lo que se escondía allí, cómo salvarlo, y no hizo nada. Cada muerte causada en la herejía de Horus y por consiguiente las muertes que vendrían 10.000 años después, todas fueron provocadas por Lorgar, quien antaño decía que solo deseaba ser un filósofo, un pensador, y ahora era el más grande asesino en la galaxia. La mente de Lorgar es una de las más fascinantes de toda Warhammer 40.000. Es un personaje con muchos matices, un héroe en sus propios términos. Al final de la herejía, Lorgar fue elevado por los 4 dioses, convirtiéndose en uno de los príncipes demonios más poderosos que existen. Pero en lugar de reinar sobre un mundo como sus hermanos, se retiró a una torre a meditar por 10.000 años. Nadie sabe qué ha hecho, pero muchos especulan que Lorgar está intentando comprender la naturaleza misma de la divinidad, para quizás volverse algún día un dios. En la actualidad, toda la humanidad está teniendo un sueño colectivo. Un niño dorado sentado en un trono de luz. Muchos creen que es el augurio del retorno del emperador. Pero se sabe que Lorgar tenía la piel que relucía como el oro. Este podría ser una señal de su advenimiento. ¿Acaso piensa volver a caminar por la galaxia? Aquí unas palabras. Todo lo que siempre quise fue la verdad. Recuerda esas palabras mientras lees las siguientes. Nunca me propuse derribar el reino de mentiras de mi padre por un sentimiento de orgullo fuera de lugar. Nunca quise desangrar a la especie hasta la médula, limpiando media galaxia de vida humana en esta amarga cruzada. Nunca deseé nada de esto, aunque sé las razones por las que debe hacerse. Pero todo lo que siempre quise fue la verdad. Uno de los mejores personajes de Warhammer 40.000 y uno de esos villanos que se te quedan en la memoria. Su libro, El primer hereje, es una lectura que recomiendo. Pero aún tenemos un último primarca, no te vayas. Pobre, aún tenemos que hablar. Libros. Wait. ¡Ah! ¡Qué tonta! Solo existe una cosa clara sobre Alfarius Omegon, y eso es que es... Siempre estuvo allí, esperando entre las sombras para... No son 18 primarcas, son 19. Guardia, custode y espiar al mismísimo emperador. Varios inquisidores, la eclesiarquía, la guardia imperial, incluso varios de los Pero tú no te me asustaste. Para acercarse al corazón del imperio. Si es que no es...
Creía que había dañado la compu de mi hermano. Yo soy Alfarius. Y esa es la historia de todos los primarcas traidores, su origen, su caída y su destino final. Espero que te gustara mucho este video. ¿Contexto? Este me ha costado un poco extra en hacer, así que si puedes darle like y compartirlo, te lo agradecería muchísimo. mío. Comenta si deseas... Dios mío. ¿Qué acaba de pasar?